sentimos el respaldo del Señor Jesús, sentimos el respaldo del Espíritu Santo. Estamos muy gozosos en esta tarde de poder hacer lo que el Señor nos ha recomendado. Gracias a Dios. Dice la Biblia, en este pasaje que leímos: oye a tu Padre, aquel que te engendró. Es un pasaje para meditar, hermano. No voy a tomar mucho tiempo, brevemente. Oye a tu Padre, aquel que te engendró. Usted sabe que un hijo que es desobediente al Padre nunca puede llegar a nada en la vida. Un hijo que no escucha la voz de su Padre. Oiga, qué padre, por más malo que sea, la oportunidad que Jesús, estando con los discípulos, allí Jesús, hablando con los discípulos, hablando con Jesús, le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos, enséñanos tú a orar. Y Jesús le dijo: cuando oren, oren al Padre. Amén. Gracias. Jesús dijo: cuando oren, oren al Padre. Sí. Y Jesús recalcó y dijo en una oportunidad también: ¿qué padre de vosotros, si tiene un hijo? Dijo Jesús. Esto es palabra de Dios. Que si el hijo le pide pan, le va a dar una piedra. Fíjese lo que recalca Jesús. Hablando terrenalmente, si un padre terrenal el hijo le pide pan, le va a dar una piedra. Y si le pide un pescado, dijo Jesús, le va a dar un escorpión. Y Jesús dijo: vosotros siendo malos, sabed dar dádiva buena a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Amén. Jesús dijo que nosotros terrenalmente somos malos, pero sabemos dar dádiva buena a nuestros hijos. Por más que un padre, su hijo sea drogadicto, sea alcohólico, sea estafador, ese hijo va al padre. Y su padre se duele terrenalmente porque lo vio criar a ese hijo. Y cuando hablo de padre, hablo de madre. Le duele en el corazón. Oiga, el proverbio Salomón decía: oye a tu padre, aquel que te engendró. Hay dos engendramientos, querida iglesia. Está el engendramiento terrenal, físico del ser humano. Pero hay otro engendramiento, el engendramiento espiritual que lo da Dios en Jesucristo. Amén. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Dios. Y la Biblia dice en San Juan capítulo 1 y versículo 12, habló el apóstol Juan sobre este engendramiento espiritual. Y el apóstol Juan dijo: de esta manera, a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hijo de Dios. Amén. Lo que no fueron engendrados por papá y mamá, sino que fueron engendrados por Dios en Jesucristo. Amén. Gracias. Oiga, usted y yo para ser hijos tenemos primeramente el paso que nos muestra la Biblia en San Juan capítulo 1 verso 12, es recibir a Jesús como único y suficiente Salvador. Y si usted lo recibe de corazón, dice la Biblia en Romanos, el capítulo 10 y el versículo 9, el apóstol Pablo dice que cuando nosotros confesamos con la boca que Dios Padre levantó a Jesús de entre los muertos, seremos salvos. Porque dijo el apóstol Pablo en esa palabra, en ese capítulo, ese versículo: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca dice que se confiesa para salvación. Amén. Cuando usted acepta a Cristo como único y suficiente Salvador, lo debe hacer sinceramente, lo debe hacer con un corazón abierto. Entonces el Espíritu Santo entra en su vida, en su corazón, según Romanos capítulo 10 y el versículo 9. Cuando entra allí, usted lo está creyendo en su corazón y comienza a confesarlo con su boca, que Dios Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Cuánto da gloria a Dios que les habla? Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Y allí se produce el engendramiento espiritual. Oiga, si usted no tiene un padre o si perdió un padre, yo cuando tenía a la edad de 4 años, en 1974, en la provincia de Buenos Aires, perdí a mi padre. En aquella época, yo vengo de una generación que no era evangélica. En aquella época nadie ninguno de mis padres, también de mi padre, de mi madre, de una generación no evangélica cristiana. Nosotros estamos arraigados en una religión que el mundo está que el mundo está creyendo que el evangelio es una religión. En aquella época mi padre y mi madre me enseñaron una religiosidad
Oiga, yo quiero decirle que Jesucristo no es una religión, Jesucristo es una persona que resucitó al tercer día entre los muertos, está vivo. Cristo vive y Cristo es una realidad. ¿Cuántos pueden creer en esta tarde? Amén. Aleluya. Y a la edad de 4 años, yo perdí a mi padre en la provincia de Buenos Aires. Mi padre era una persona que tomaba, era alcohólica. Y en aquella época existía la parte de los cuatreros. Que entraban, era todo campo, 1974. Y de aquí de la ciudad de Posada, provincia de Misiones, mi padre lo tuvo que llevar a mi madre y a los 12 hermanos que éramos en aquella época. Ahora quedamos 9. Los otros ya han fallecido. Y mi padre llevó a mi madre y yo era soy el último de todos. Tenía en aquella época 4 años. Y cuando fui allá, mi padre, a través del alcohol y a través de los problemas que él tenía, porque era una persona que estaba involucrada en el cuatrerismo, entonces en aquella época a él le agarró un infarto en su corazón. Y mi madre quedó en aquella época con los 12 hijos que tenía. Mi madre tenía que salir a trabajar en la calle, oiga. Mi madre tenía que ir a lavar ropa para poder criarnos nosotros. Yo era el último de todos mis hermanos más grandes, no pudieron estudiar, tenían que ir a trabajar en la panadería, otros tenían que ir a limpiar vidrio. Y yo quedaba en mi casa allí y veía como mi madre podía trabajar, aleluya, para poder sostenernos, para poder mantenernos. Mis hermanos y nosotros, no teniendo a Cristo en nuestro corazón, vivíamos una vida tremendamente. Hay muchos que no saben mi vida. Pero en aquella época, en 1994, a la edad de 12 años, hay alguien que se me apareció en el patio de mi casa. Hoy lo entiendo, en aquella época no lo entendía, pero hoy lo puedo entender por el Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Dios. Un varón se paró en mi casa y me llamó por mi nombre. Y yo corría hacia adentro donde estaba mi madre y le dije, mamá, hay alguien que nos busca porque me llamó por el nombre. Y cuando mi madre salió, esa persona no estaba allí. Estoy hablando en Loma de Zamora, provincia de Buenos Aires, en la calle Bragado 688, yo vivía allí, en Villa Albertina, Loma de Zamora. Y allí en ese lugar, cuando mi madre salió, yo le dije, madre, aquí había un hombre, me llamó por mi nombre, y entonces yo te llamo porque yo pensaba que era un vendedor, no lo sabía, y de allí en adelante, yo sé que no fue mi capacidad, sino la gracia de Dios, a no conocer yo a Dios, pero Dios conociéndolo a nosotros, Dios nos guarda de todo peligro, porque dice la Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 1, y versículo 5, desde el vientre de tu madre te conocí, de ahí te santifiqué y te llamé profeta a las naciones. ¿Cuánto da gloria a Jesús? ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Dios. Y a la edad de los 4 años, mi padre, hermano, falleció. Yo de allí nunca supe lo que era el Día del Padre. Cuando festejaban el Día del Padre, yo sin tener a Jesucristo. Oiga, 2 de Corintios 4:4 dice que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos y también de los religiosos. El diablo lo cegó. Pero Jesús dijo algo en San Juan 16:7. Yo me voy y le dijo a los discípulos, pero voy a enviar al Espíritu Santo que va a sacar esa vendadura del diablo. El Espíritu Santo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Dios. Y nunca supe lo que era un Día del Padre. Y yo sentía una amargura en mi corazón, sentía una tristeza en mi corazón. Yo no teniendo a Cristo, cuando fue el Día del Padre, yo tenía como un resentimiento a la vida, como un resentimiento a todas las cosas. Pero gloria a Dios, que llegó el año 1998, en octubre de 1998, el Superior Tribunal de Justicia, un varón me habla del Evangelio de Jesucristo, de San Juan 14:6, donde la palabra de Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Abrí mi corazón según Romanos 10:9, y el Espíritu Santo entró en mi vida. Y desde ahí en adelante he conocido que quizás terrenalmente no pude gozar de mi Padre terrenal, porque de mi pequeñez murió muy temprano, pero desde ese momento estoy gozando con mi Padre celestial, al que le alabo, al que bendigo y al que glorifico por los siglos de los siglos. ¿Cuándo la gloria a Dios? Aleluya. Usted que ha venido cansado, agobiado, hay un Padre celestial en esta tarde que te ama. Envió a Jesucristo a la cruz de Calvario
y que ama, no importa las circunstancias, si estás en la silla de ruedas, si estás caminando, no importa si eres un profesional, si eres un abogado, si estás físicamente bien, a Dios no le interesa, a lo que a Dios le interesa es tu alma, porque Él derramó la sangre en el Gólgota que limpia todo tu pecado. Amén. Amén. Dios bendiga en esta tarde. Ya aquí me quedo y a continuación queda nuestro hermano Abel.